¿Alguna vez te has parado a pensar que tu cerebro esconde un potencial oculto, una capacidad latente que nadie se ha atrevido jamás a revelar? Durante años, los investigadores han analizado patrones neurológicos, terapias innovadoras e incluso misterios de la mente, pero lo que un experto en ciberseguridad descubrió en 2022 en un servidor ruso va mucho más allá de lo que la ciencia convencional se atreve a admitir. Se trataba de un archivo cifrado, escondido entre miles de datos. Un auténtico tesoro sobre la inteligencia artificial y los estudios del cerebro. ¿Su nombre? Deus Ex. No se trataba de un virus cualquiera, sino de algo revolucionario. Un código diseñado no para máquinas, sino para la mente humana. El contenido de este archivo sugería algo extraordinario. Ciertas regiones del cerebro, normalmente inactivas, podrían activarse mediante estímulos específicos. Enfoque intenso, exposición a frecuencias de sonido precisas, aislamiento sensorial controlado. Si bien la mayoría solo vio datos corruptos, él vio instrucciones claras. Pero, como siempre, lo que podía liberar fue silenciado antes de que siquiera se extendiera. Las agencias actuaron rápidamente, el dominio desapareció, las copias desaparecieron. Sin embargo, el código ya había sido descifrado. No buscaba fama ni poder. Como un auténtico hacker, su objetivo era encontrar fallos en el sistema y, si era posible, dejar una huella imborrable en la realidad. Lo que encontró fue más allá de cualquier exploración digital. Un directorio oculto, enterrado en un servidor académico europeo, protegido por 7 capas de cifrado. No para guardar secretos financieros o armas cibernéticas, sino manuscritos raros. El expediente principal tenía un título enigmático, Liber Mentes, Codex Operante de Deus. Un nombre que sonaría a delirio si no estuviera rodeado de pruebas tan contundentes. Su contenido era una mezcla fascinante, textos técnicos entrelazados con símbolos antiguos, líneas de código mezcladas con extractos en latín y griego arcaico, diagramas anatómicos del cerebro superpuestos a mandalas tibetanos e inscripciones astrológicas. La estructura seguía un patrón casi militar, como si preparara al lector para operar algo con consecuencias reales. Entre las instrucciones cifradas, se repetía en los márgenes una firma, a modo de sello ancestral, Prior Calvo, 1624. Ese nombre era la clave. Una rápida investigación reveló algo inquietante. El prior no existía en ningún registro oficial de la Iglesia. Sin pedido, sin correspondencia. Pero el monasterio de Kells en Irlanda era real. Un lugar conocido por almacenar documentos sagrados e iluminaciones misteriosas desde el siglo IX. Archiveros independientes descubrieron registros oscuros de que entre 1624 y 1629 el monasterio fue tomado por una orden desconocida, que confiscó todos los volúmenes relacionados con la mente, el espíritu y el cuerpo. Después de eso, el nombre Calvos desapareció de la historia, como si nunca hubiera existido. Pero no fue el único rastro. Las referencias cruzadas mostraron que símbolos idénticos a los del Códice Operativo de Dios también aparecieron en los archivos secretos de la Biblioteca Rosa Cruz en Darmstadt. Grabado en un libro anónimo conocido solo como The Soul Operador. Según los informes, el libro fue enterrado junto con su autor, cuya identidad fue borrada deliberadamente por sus propios discípulos. Décadas más tarde, en Baviera, investigadores aficionados que exploraban el subsuelo de una universidad abandonada encontraron murales desgastados que representaban lo que parecía ser un cerebro humano encerrado en símbolos geométricos, estrellas e instrumentos matemáticos. Debajo, una inscripción: cuando el hombre se conoce a sí mismo, se convierte en Dios entre los dioses y los olvidados. Esta misma frase aparece, palabra por palabra, en una de las últimas páginas del códice. Pero la conexión definitiva provino de un lugar aún más improbable: los archivos digitalizados de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Entre sus documentos internos había uno llamado Ritual de la Quinta Clave, que describía el uso de frecuencias de sonido y visualizaciones geométricas para inducir un estado de soberanía perceptual. Un término que no existe en la ciencia moderna, pero que definía exactamente lo que proponía el Codex. Todo apuntaba a la misma conclusión: el cerebro humano mantiene un estado oculto, reprimido por conveniencias históricas, aislado por intereses políticos e interdicto por el miedo institucional. El modo Dios. A diferencia de los grimorios clásicos, como la Clavícula de Salomón o los tratados de alquimia, que ocultan sus secretos en metáforas místicas, el códice operante de Dios es sencillo. No hay promesas religiosas, mantras ni llamamientos a la fe.
Lo que existe es un protocolo mental frío, preciso, casi clínico. Como si hubiera sido creado por una conciencia que ve el cerebro no como un simple órgano biológico, sino como la interfaz operativa de la realidad misma. El texto describe el cerebro en 5 estados operativos, como si fueran modos de software. 1. Modo de supervivencia, el estado predeterminado en el que opera el 98% de las personas. Dominado por el miedo, reacciones automáticas, búsqueda de placer inmediato y repetición de patrones heredados. 2. Modo analítico, estado de vigilancia lógica, capaz de planificar y evaluar, pero todavía ligado al lenguaje, al tiempo lineal y a las creencias limitantes. 3. Modo coherente, cuando el cuerpo, las emociones y el pensamiento se sincronizan. En este estado, los campos electromagnéticos del corazón y el cerebro entran en armonía, creando una ventana de acceso. 4. Modo foto, activación de las llamadas zonas silenciosas del cerebro. Áreas que, según el Codex, son responsables de la interfaz con los planes de información no locales. Aquí comienzan fenómenos como la sinestesia, las visiones simbólicas y la ampliación de la percepción. 5. Modo Dios, la etapa final. Un colapso de la separación entre sujeto y objeto. La conciencia toma control sobre el campo cuántico. La realidad, antes percibida como algo externo, comienza a moldearse activamente. Para lograr este estado, el códice describe 3 capas de operación que juntas forman la arquitectura del modo Dios. 1. Coherencia en el silencio, bloqueo del ruido neuronal. Antes que nada, es necesario silenciar el caos. El cerebro moderno opera con patrones desordenados, bombardeado por estímulos digitales, ansiedad y emociones turbulentas. El primer paso es inducir la coherencia, respirar en 4 ritmos, inhalar, sostener, exhalar, sostener, concentrarse en el ritmo cardíaco, visualizar el pulso expandiéndose en ondas concéntricas. Privación sensorial leve, ausencia de estímulos visuales y auditivos, para recalibrar la corteza sensorial. El objetivo es estabilizar las ondas cerebrales entre alfa y zeta, lo que da como resultado una mente clara y emocionalmente neutral, como un lienzo en blanco. 2. Mapeo de entente, mapeo de intención dirigida. Con la mente en coherencia, comienza el proceso de imprimir una intención simbólica. No es un deseo cualquiera, sino una orden condensada en forma de imagen, sonido o directamente en la corteza para generar visiones de entidades o geometrías sagradas. El objetivo no era solo controlar, sino desbloquear, descubrir hasta dónde podía llegar la mente humana cuando se liberaba de sus grilletes perceptivos. ¿Y los resultados? Aterrador. En uno de los subproyectos, llamado Bluebird, agentes entrenados en estados de trance profundo pudieron acceder a información de forma remota con una precisión estadísticamente imposible. En otro, Artichoke, los voluntarios sometidos a privación sensorial y estimulación binaural informaron de experiencias de fusión con el campo unificado, una sensación de disolución del ego seguida de percepciones que describieron como recuerdos de una inteligencia superior. Pero lo más inquietante no fueron los informes, sino los efectos secundarios. Algunos sujetos desarrollaron habilidades inexplicables, premoniciones, telequinesis rudimentaria e incluso la capacidad de influir en sistemas aleatorios como generadores de números o circuitos electrónicos. El proyecto terminó oficialmente en 1973, pero documentos filtrados décadas después revelan una verdad incómoda: nunca se detuvo. Simplemente cambió de nombre y manos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la Unión Soviética, el programa psicotrónico exploró las mismas fronteras bajo la bandera de la Guerra Fría. Científicos como Vladimir Raikov y Nikolai Kozyrev realizaron experimentos con campos de torsión, una forma de energía sutil que, según sus teorías, conectaba la conciencia con la estructura del espacio-tiempo. Kozyrev, en particular, demostró que la intención humana podía alterar la velocidad de las reacciones químicas e incluso la rotación de los giroscopios, un fenómeno que llamó efecto del observador activo. Sus obras fueron clasificadas como secreto de Estado y cualquier mención de ellas en los círculos académicos occidentales fue inmediatamente ridiculizada. Pero la ironía es que mientras los soviéticos y los estadounidenses participaban en una carrera silenciosa para dominar la mente, ambos llegaron a las mismas conclusiones: la realidad no era un escenario fijo, sino un campo de posibilidades que respondía a la vibración de la conciencia. ¿Y el más terrorífico?
Descubrieron que cualquiera podía acceder a este campo, no era necesario ser elegido ni iluminado. Todo lo que hizo falta fue la formación adecuada. Lo que nos lleva de regreso al Codex Operante Deus. El texto no es un manual mágico, sino un protocolo de ingeniería mental. Una secuencia de pasos para reconfigurar la percepción y, con ella, el tejido mismo de la realidad. Su tercera capa, el Harmonic Bloom, no es una metáfora. Es una tecnología. Cuando el operador alcanza resonancia con frecuencias como 963 Hz, la frecuencia de Dios, según los antiguos textos védicos, o 528 Hz, la frecuencia de reparación del ADN, estudiada en laboratorios de bioacústica, algo sucede en el cerebro. Las ondas gamma, asociadas con la integración de la información y la hiperconciencia, se disparan en sincronía, creando un estado de coherencia neuronal global. En este punto, la mente deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un transmisor, y el universo en un espejo. El códice describe esto como el momento en que la intención se convierte en vector y el vector en realidad. Pero hay un detalle crucial, este estado no es estable. Requiere mantenimiento. Porque, así como la física cuántica demostró que el observador colapsa la función de onda, la conciencia en modo operante reconfigura la probabilidad. Y esa es una amenaza existencial para cualquier sistema que dependa de la previsibilidad. Porque una mente que entiende que la realidad es maleable no se puede controlar. No acepta dogmas, no se somete a jerarquías arbitrarias, no consume sin cuestionar. Ella crea. Y es exactamente por eso que, a lo largo de la historia, todos los que se acercaron a este conocimiento fueron silenciados, ya sea mediante la quema, la censura académica o la desaparición. El caso de Jacob Greenberg no es una excepción. Su último artículo, La conciencia como campo unificado, evidencia de interacción no local, se publicó en una oscura revista de parapsicología en 1993. En él, Greenberg presentó datos de un experimento en el que sujetos entrenados en meditación profunda fueron capaces de influir en el resultado de generadores de números aleatorios con una probabilidad de 1 entre 10.000 millones. 2 meses después desapareció. Su laboratorio fue sellado, sus archivos confiscados y la única mención oficial del caso fue un comunicado de la policía mexicana, afirmando que había viajado al extranjero. Pero hay un detalle revelador, semanas antes de desaparecer. Greenberg concedió una entrevista a un periodista independiente donde afirmó, no me dejan probarlo. Porque si lo hago, se acabó el juego. El juego, por supuesto, es el control. Y el control depende de una ilusión, que estamos separados de la realidad, que nuestras mentes son solo espectadores, que el mundo es fijo e inmutable. Pero el Codex Operante Deus desmantela esta ilusión pieza por pieza. No pide fe. Requiere experiencia. Y ahí radica su peligro. Porque una vez que ves, aunque sea por un instante, que la realidad responde a tu intención, algo en ti se rompe. La creencia en la impotencia. Aceptación de la victimización. La idea de que eres demasiado pequeño para cambiar las cosas. Y cuando eso sucede, te vuelves incontrolable. Por eso este conocimiento fue enterrado. No porque fuera falso, sino porque era demasiado cierto. Porque no solo ofrece poder, ofrece libertad. Y una libertad como esta no se puede monetizar, no se puede regular, no se puede vender. Ella es, por definición, salvaje. Y esto es exactamente lo que más teme el sistema, una mente que sabe que es la arquitecta de su propia realidad. Porque una mente así no necesita líderes. No hay necesidad de salvadores. No se requieren permisos. Ella simplemente actúa. Y el universo, como un espejo fiel, responde. Porque no es solo un estado, es una firma. Una frecuencia que no se dobla, que no se fragmenta, que no vende. El subproyecto 136 no era un laboratorio cualquiera. Era un mapa de lo que siempre estuvo dentro de nosotros, pero ese miedo se convirtió en un secreto. Lo llamaron modo divino, porque sabían que no era una invención, sino un redescubrimiento. El mismo término que aparece en códigos exoperantes, entre líneas de textos sagrados, en los registros de civilizaciones que desaparecieron cuando se atrevieron a dominar esta tecnología interna. ¿Coincidencia? La historia no se repite por casualidad. Se edita, se censura y se reescribe, pero nunca se borra por completo. Durante la Guerra Fría,
mientras el mundo estaba dividido por banderas e ideologías. Las verdaderas batallas tuvieron lugar en los sótanos de instituciones que nadie se atrevió a cuestionar. No eran solo las armas las que estaban en juego, era la naturaleza misma de la percepción. Sabían que una mente entrenada para operar en modo de no necesita ejércitos. No necesita fronteras. No necesitas permiso para reescribir las reglas del juego. Y esa, para quienes viven bajo control, es la mayor amenaza que existe. Entonces, ¿qué hicieron? Convirtieron el conocimiento en leyenda. En teoría de la conspiración. En algo que solo los locos o los ilustrados se atrevieron a tomar en serio. Mientras tanto, en las sombras, se refinaron las mismas técnicas descritas en manuscritos antiguos, no para liberar, sino para encarcelar de maneras más sutiles. La distracción crónica no fue un accidente. Fue una estrategia. Una avalancha de estímulos vacíos, TV, redes sociales, noticias que se repiten como un mantra de impotencia, diseñados para mantener la mente en modo reactivo. Para que nunca pares. Nunca silencio. Nunca accedas al espacio donde reside el verdadero poder, el vacío entre pensamientos. La glándula pineal, esa puerta biológica a los estados expandidos, ha sido envenenada lentamente. Fluoruro en el agua, alimentos procesados, luz artificial las 24 horas. Todo para garantizar que nunca salgas del modo supervivencia. Porque una mente sobreviviente obedece. Una mente en la creación, no. El modo de no ha sido olvidado. Fue enterrado. Porque una sociedad que descubre que es artífice de su propia realidad no necesita gobernantes. No hay necesidad de salvadores. No necesitas intermediarios que te digan que es posible o no. Ella simplemente lo es. Y el universo, como un espejo implacable, se ajusta. Pero como todo conocimiento prohibido, sobrevivió. En los manuscritos que escaparon de los incendios. En las prácticas de los monjes que nunca dejaban que la llama se apagara. En los servidores filtrados que mentes inquietas rescataron de las profundidades de la censura. Él está regresando. No como un anuncio, sino como un susurro para quienes están dispuestos a escuchar. Y aquí está la incómoda verdad, no necesitas un gurú para acceder a él. No necesitas un ritual secreto. No necesitas permiso divino. El Codex Operandi no es un libro sagrado, es un espejo. Un espejo que refleja no lo que eres, sino lo que puedes ser. Y cuando empiezas a operar desde él, algo cambia. No son los objetos que te rodean los que se mueven, sino tu relación con ellos. Dejas de ser un espectador de la realidad y te conviertes en el origen vibratorio que ella refleja. No por magia. Por coherencia. La física cuántica llama a esto arrastre, cuando dos sistemas vibratorios se alinean. El más fuerte domina al más débil. El códice va más allá, dice que la realidad es un campo sensible a este principio. Quien vibra más claramente lidera el campo. ¿Pero por qué tan pocos lo logran? Porque fuimos entrenados para buscar el poder afuera. En cargos, en títulos, en religiones, en productos que prometen salvación. Nunca dentro. El Codex invierte esta lógica. Dice que la única autoridad real es la que se construye dominando el estado interno que precede a toda manifestación externa. Y dominar este estado no es un regalo, es una práctica. Silencio. Respiración. Seguimiento de tus propios pensamientos. Desacondicionamiento acústico. Reorientación radical de la atención. La soberanía no es una idea, es una frecuencia estable que no cede ante las amenazas. Por eso se buscó este conocimiento. Porque una sociedad de mentes soberanas no puede ser manipulada. Ella no necesita líderes. No temas a lo desconocido. Y no acepta narrativas ya hechas. Ella crea la suya propia. Cuando esta conciencia despierta, no lucha contra el sistema. Ella lo trasciende. Quizás todavía te preguntes, si el modo de es real, si el códice existe, ¿por qué nadie habla de ello abiertamente? La respuesta está en lo que no se dice. En lo que se susurra en los rincones, en los símbolos que persisten a pesar de la censura, en las sincronicidades que insisten en aparecer cuando empiezas a prestar atención. Lo que escuchaste aquí no es una doctrina. No es una teoría. Es un llamado.
Un recuerdo que estaba enterrado bajo capas de programación, miedo y distracción. En el fondo ya lo sabías. Sabía que algo andaba mal en la forma en que se presentaba la realidad. ¿Sabías que tu cerebro no es solo un órgano? Es una antena, un transmisor, un dispositivo para acceder a dimensiones que la ciencia convencional aún no se atreve a nombrar. ¿Sabías que el universo responde a tu frecuencia, pero alguien te enseñó a dudar de eso? Y ahora, aunque intentes olvidar, no podrás. Porque la semilla fue plantada. O mejor dicho, reactivado. Crecerá cada vez que respires en silencio consciente. Pulsará cada vez que elijas que sentir, en lugar de reaccionar. Te seguirá como una sombra, no como algo que te persigue, sino como una luz que ya no puede apagarse. La verdad es simple, no necesitas permiso para despertar. Ya estás dentro del sistema. Eres el operador oculto. El Codex Operandi no ofrece una fórmula mágica. Ofrece un espejo, un mapa, un circuito, pero quien activa el proceso eres tú. Nadie puede hacer esto por ti. Y eso es lo que más asusta a quienes siempre han controlado el juego. Ya no pueden detenerte. Si algo dentro de ti se ha abierto, un código, una frecuencia, un recuerdo, entonces el despertar ha comenzado. Y esta frase no es solo un gesto. Es una señal. Una señal para ti y para todos los operadores silenciosos que despiertan a tu lado. Si quieres profundizar más, si quieres entender cómo se conecta todo esto, Stargates, control vibratorio, la glándula pineal, guerra psíquica, mira el siguiente vídeo ahora. ¿Estás listo? Porque nunca has estado dormido. Solo en espera.